¿Alguien falta? Yo falto. Mario, ¿no tienes el link? No, Bueno, ¿no te has agregado al grupo de WhatsApp? no, todavía no. Bueno, ahorita te paso el link del Classroom por aquí para los que faltan. Bueno, se los voy a poner por aquí por el chat. Y ahí ustedes tuvieron la oportunidad de revisarlo o aún no han revisado por lo menos el programa. ¿Sí lo revisaron o no? Bueno, yo sí, pero fue más como por encimita. Chequé que ya estaba el programa y algunas tareas, pero aún no estaban como programadas y así. Sí, bueno, no se preocupen por en sí está cargado prácticamente todo el curso ahí en el Classroom, con excepción de los exámenes. Y bueno, también están las prácticas de laboratorio, está todo, pero muchas de ellas no tienen fecha de entrega. No se preocupen por eso, vamos a irlas trabajando paso a paso, ¿no? Entonces, pueden revisar la sección de libros o de literatura, donde ustedes encontrarán pues literatura al respecto para que puedan, literatura de apoyo para el curso, ¿no? Entonces, bueno, permítanme presentarme. Yo soy Isaí Betancourt, como ya les había dicho por ahí por el WhatsApp. Seré su profesor de genética. Y bueno, pues estaremos trabajando. Cualquier duda, pues no se queden con ella. Cualquier cosa que necesiten ahí, pues lo podemos estar atendiendo, ¿no? Les comentaba acerca de las clases, en su mayoría pues serán sincrónicas, estaremos por esta plataforma. Ya tengo por ahí algunas clases pues grabadas o algunos temas grabados en los cuales pues también los estaremos adjuntando ahí al Classroom para que ustedes puedan en algún momento retomar la clase, ¿no? Si necesitan reforzar algún tema, si por alguna razón no se pudieron conectar o no pudieron asistir a clases, luego esto del internet pues nos falla, ¿no? Y no podemos pues acceder a la reunión. Entonces, pues ustedes solo necesitan pues ponerse al corriente, ¿no? No dejen pues no lo dejen a la desidia para el último, sino, pues si no pueden asistir por cualquier cosa, pues ustedes pónganse al corriente, ¿no? Pueden preguntarme acerca del tema que vimos, ahí van a estar algunas de las grabaciones. Las grabaciones que no tengo, probablemente las pasemos en vivo por Facebook, entonces podremos enlazarnos al Facebook. Se supone que en muchas de las ocasiones el Facebook pues consume menos datos, ¿no? Sobre todo cuando pues estamos teniendo problemas con la red de internet, por lo que pues ustedes pueden seguir también la transmisión, ¿no? No sé si tengan alguna duda al respecto de lo que acabamos de mencionar. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien, gracias. Bueno, entonces cualquier actualización o aspecto que se tenga que ver en el curso, pues lo vamos platicando, ya sea por este medio, por el WhatsApp o por el grupo de Facebook.
En el grupo de Facebook es para, bueno, ustedes han visto algunas publicaciones ahí, sobre todo temas que tengan que ver con cuestiones de genética. Hay algunos temas muy buenos, muy interesantes y muy resumidos para que ustedes lo puedan entender y los puedan comprender de manera más didáctica y más práctica, ¿no? Entonces, también si ustedes ven por ahí alguna cosa interesante que tenga que ver con cuestiones de la materia, pues no duden en poderlo publicar, ¿no? Y comentar, ¿no? Poder enriquecer también pues la discusión seguir pues las temáticas que se estén publicando, ¿no? Cosas que ustedes requieran, hacer ahí comentarios o en ocasiones se han hecho sobre temas ahí conversaciones bastante largas, entonces se puede estar tratando, ¿no? Y bueno, los demás pueden estar siguiendo también pues todo lo que se escribe al respecto y pues esto va a enriquecer la clase, ¿no? Entonces el enriquecimiento de la clase, pues gran medida pues tiene que ver también de la parte de ustedes, ¿no? Entonces, hasta qué punto quieren llegar a aprender, pues eso dependerá propiamente de ustedes. El material está ahí, entonces ustedes pueden pues navegar sobre todo ese material y si hay material que ustedes conozcan, pues es mejor, ¿no? Todos, ¿hay alguien que está cursando la materia por primera ocasión? Ahí su mano levantada con las reacciones. Bueno, sí, bastantes nuevos, ¿no? La primera vez. Bien, ¿quién está cursando? Ya si quieren bajar su mano. ¿Quién está cursando por una vez más la materia o recursándola? No hay. Yoali, Magda, bueno, Magda sí la ubico. Nicole, Itzel. Bueno, entonces espero que pues ya el curso se les haga más fácil, ¿no? Ya que tienen nociones al respecto de qué trata la materia. Bien, bueno, la mayoría está por primera vez, entonces los que están por segunda o tercera o más veces, pues no se vayan a preocupar, ¿no? Porque vayamos viendo las partes bastante a detalle y en algún momento pues es conocimiento que ustedes solamente tengan que refrescar. Bueno. ¿Qué les parece si vemos el programa para si tienen de una vez algunas dudas? Les voy a compartir la pantalla. Bueno, esta es la plataforma del Classroom. Sí, ya se ve. Ok. Aquí tienen el trabajo en clase. Vamos a dar un tour turístico por esta plataforma para que vean todo lo que hay. Bueno, aquí está la parte de la bienvenida. Y aquí pongo, bueno, los horarios de clase, lunes, miércoles y viernes. Sabemos que el viernes es de laboratorio, entonces estaremos pues viendo cómo se desarrolla esto de las clases virtuales y si en algún momento podremos regresar al laboratorio para hacer las prácticas correspondientes. En caso de que no, pues haremos de todos modos prácticas, ¿no? Hemos podido desarrollar por ahí trabajos que ustedes pueden hacer en casa. Sobre todo, pues utilizaremos a Drosophila melanogaster, la mosquita de la fruta, que seguramente en todos lados está, ¿no? Ustedes por ahí puedan tener y es muy fácil de mantener
en el laboratorio y también en nuestras casas, en los semestres anteriores, pues se ha trabajado. Es un poco más de esfuerzo, seguramente, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer los trabajos. Esto de laboratorio, pues lo vamos a ir viendo, ¿no? Conforme pues vayan siendo las indicaciones y las instrucciones de la propia licenciatura. Tenemos las reuniones, aquí tenemos el acceso a las reuniones por Zoom. Ustedes pueden estar en este link. Y bueno, aquí está pues parte del docente y la bienvenida, ¿no? Y este pequeño video de bienvenida para que pues lo puedan revisar. También tenemos el programa. Aquí está, aquí en el programa, pues está el programa, ustedes tienen que revisarlo. El programa tiene los contenidos desglosados, los objetivos por unidad y las formas de evaluación del curso que necesitan para. Estamos desglosando también por unidad. Tenemos la unidad 1 y todo lo que material que requerimos. Seguramente por ahí estaremos apuntando algunos ejercicios, material nuevo que va saliendo por ahí también, ¿no? Herencia cromosómica, bases moleculares, y tenemos las 5 unidades que vamos a estar observando, ¿no? Y pues está cargado la parte del laboratorio de genética. Esto del laboratorio lo vamos a explicar en una sesión propia del laboratorio, para ver cómo vamos a trabajar del laboratorio. Ahorita por lo pronto, pues no tocaremos muy a detalle, muy a fondo la parte del laboratorio, pero pues aquí están cargadas ya desde el manual hasta el número de prácticas. Este es el número de prácticas considerando que se realicen en casa las prácticas, ¿no? Son las prácticas a las cuales nosotros podemos acceder y podemos manejar directamente desde nuestras casas. Aquí hay alguna literatura. En especial me gustaría que leyeran es el Gen Egoísta de Richard Dawkins. Es una literatura bastante antigua, pero nos sirve para poder despertar algunas cuestiones en el aspecto de genética, ¿no? Más adelante vamos a hablar al respecto de cómo vamos a llevar a cabo la lectura. Este es el libro que vamos a leer durante el curso, ¿no? Y bueno, aquí en esta parte de evaluaciones serán cargadas las evaluaciones que ustedes tendrán que contestar. También pues vamos viendo cómo se desarrolla, ¿no? La manera del trabajo virtual, o si se puede de alguna manera regresar paulativamente a las aulas, ¿no? Y aquí en esto pues serán colocadas las calificaciones que ustedes pues van teniendo, ¿no? No sé si tengan alguna duda con esto. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Gracias. Igual, como no los alcanzo a ver todos, ustedes nada más. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, ¿existe la posibilidad de que alguna de estas prácticas sí se realicen de manera, digo, sé que no es cuestión de este discurso de la universidad y así, Ujú. o todas las prácticas están contempladas para hacerse en la casa, no hay ninguna que requiriera que... Todo depende. Vamos a dar un tiempo, no vamos a iniciar el laboratorio. En realidad las prácticas son muy largas. Estamos hablando de una práctica que puede durar 6 semanas. Entonces, prácticamente al laboratorio lo que tendrían que venir es a preparar medio de cultivo, hacer las cruzas de las mosquitas y a contarlas. Entonces, es todo lo que tendrían que venir al laboratorio, ¿no? Yo sé que es mucho más práctico el trabajo de laboratorio porque pues necesitamos el apoyo de los microscopios de los estereoscopios para poder empezar a evaluar, ¿no? Ya que ustedes pues seguramente no tienen el tacto con las mosquitas,
Pero vamos a esperar, ¿no? Considerando el tiempo de que cada práctica dura 6 semanas, también podemos, pues todo dependerá, ¿no? De esa parte de la coordinación que o de la licenciatura en particular que nos van diciendo acerca del regreso a los laboratorios, ¿no? Pero, por ejemplo, en una avenida laboratorio, ustedes se pueden llevar hasta 3 prácticas a su casa, ¿no? Entonces, eso pues es bastante nos acelera pues el trabajo. Claro, hay demandas de mayores cuidados y, por ejemplo, la práctica 1, que es la práctica más rápida, entonces, tentativamente rápida porque necesitamos colectar organismos, etcétera, etcétera, pues no nos dura 6 semanas. Pero lo que es la práctica 2 y la práctica 3, que prácticamente en estas prácticas hay más de algún objetivo que nosotros tenemos que probar, ¿no? Entonces, estas aproximadamente estamos hablando de que una vez que inicia la práctica tenemos que esperar 6 semanas para obtener resultados. Entonces, eso nos complica. Si, por ejemplo, de aquí a septiembre no se tiene nada claro al respecto de si podemos regresar por grupos mínimos, etcétera. Si no hay un panorama claro, entonces, pues forzosamente tenemos que hacer el trabajo en casa, ¿no? Si para septiembre hay una idea clara, una visión clara de cómo podemos estar regresando a la parte de laboratorio, seguramente no tendríamos problemas para poder sacar ese trabajo, ¿no? Considerando que son 6 semanas entre las prácticas. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a ver el programa y aquí vamos a... Bueno, aquí está la descripción de la materia y tenemos que, bueno, si ustedes lo leen, ¿no? Tenemos asignaturas. Esta asignatura pues va a abordar los mecanismos que rigen la herencia biológica. Entonces, si nosotros entendemos genética, pues prácticamente vamos a entender gran parte de lo que está ocurriendo en los grupos biológicos, ¿no? Ya que la genética es la ciencia que se encarga de la herencia biológica y cómo esos caracteres van pasando de generación a generación. Entonces, es una materia que les va a permitir entender bastante bien lo que es la evolución y muchos conceptos en biología, ¿no? Entonces, con ello podemos entender pues, procesos evolutivos, adaptativos, patológicos, síndromes, mejoramiento genético y conservación, ¿no? Sobre todo con lo que pasa con la actual pandemia, ¿no? Nosotros vamos a dedicar clases para ver lo que es las mutaciones y resulta que ahora tenemos una gran fuente de variación en lo que es los virus, muy particular el virus del SARS, ¿no? Entonces, entendiendo cómo fluye la información genética, pues vamos a poder, vaya la redundancia, entender diversos procesos y patrones que ocurren en los organismos vivos, ¿no? Entonces, para ello, pues es importante que ustedes tengan elementos acerca de otras materias, como es la bioquímica, la biología celular, molecular, y sobre todo, pues, estadística, ¿no? Ya que también la genética, pues, la estadística nos ayuda mucho para entender sobre todo la herencia de tipo mendeliana. Y aquí están las diferentes unidades, son 5 unidades, estos son los objetivos específicos por unidad, y ustedes pueden revisarlos más a detalle. Y aquí tenemos las unidades, ¿no? La unidad 1 la vamos a dedicar para ver lo que es la herencia mendeliana, ya que
Gregorio Mendel es el padre de conocido como el padre de la genética. Entonces necesitamos entender cómo surgieron estas leyes, ¿no? Las leyes de Mendel, y pues nos daremos cuenta que no se aplican a todos los mecanismos genéticos que están en los individuos, ¿no? Para ello, pues necesitamos entender un poco de la historia y lo que les mencionaba, ¿no? Vamos a ver también algo de estadística, que es las leyes de la probabilidad, y también tenemos algunas maneras de demostrar cómo las leyes de la probabilidad pueden, podemos entender los procesos genéticos, ¿no? Y respecto a cuáles son aquellas formas de herencia que no se aplican bajo la óptica o el objetivo de Mendel, ¿no? Que son las modificaciones a las proporciones mendelianas. La forma de evaluar, voy a irlo desglosando de una vez para que lo vayan visualizando, ya que aquí lo redacté. Y aquí en la unidad 1, al término de la unidad 1, ustedes harán su primer examen y tendrán también una actividad entregable. Esto de la actividad entregable es con el objetivo de no darle todo el peso de la calificación al examen, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, el examen, a veces hay nerviosismo, nos enfermamos, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que pueden influir en el desarrollo de un examen. Entonces, es un evento que se puede dar estocástico y pueda fallar, ¿no? Pero al ser dividido o a ser apoyado por una actividad entregable que a su tiempo se les dirá cuál es esa actividad entregable, en qué consiste y cuál es el tiempo de entrega. Siempre las entregas son con el tiempo considerable, y esa misma actividad entregable les va a servir como una guía para poder contestar el examen, ¿no? Entonces, esta unidad, aunque la vean chiquita, es un poco pesada, ¿no? O sea, es mucho el contenido que hay en esta unidad. Entonces, sobre todo aquí en las modificaciones de las proporciones mendelianas, pues estamos hablando de un gran número de fenómenos que vamos a observar, y es importante entonces, para no cargarnos de material, pues que nosotros aquí estaremos haciendo la primera evaluación, ¿no? Entonces ustedes ya saben que al terminar las modificaciones de las proporciones mendelianas, que parece ser que es epístasis, el último tema, entonces en ese momento se hará un examen y normalmente se hace una actividad entregable, ¿no? Esta actividad entregable puede ser un ejercicio, pueden ser problemas, puede ser una investigación documental, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces no es como que vaya una temática. Entonces, por eso no está en el Classroom, ¿no? O sea, porque quiero hacerlo de manera diferente a los semestres anteriores, sobre todo en este tipo de actividades. La unidad 2, ahora vean, tenemos una actividad entregable por cada una de las unidades, pero no tenemos un examen por cada uno de los, de las unidades, ¿no? En la unidad 2 y la unidad 3, lo que es herencia cromosómica y las bases moleculares de la herencia, aquí nosotros vamos a entregar 2 actividades entregables, una por cada unidad. Esto es pensado para que no se les junte todo el material, ¿no? O sea, muchos temas, mucha información en una sola actividad. Entonces, se puede hacer una sola actividad entregable, pero mejor se decidió particionarla en 2 para que no sea tan pesada a la hora de resolver, ¿no? Y sobre todo, pues que ya que vieron las bases moleculares de la herencia, pues ya se les olvidó la herencia cromosómica o cómo funciona, ¿no? Y sobre todo porque tenemos temas bastante pesados como lo que son el ligamiento y la cartografía genética, ya que aquí vamos a abarcar desde virus, bacterias y eucariotes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se da ese aspecto a los diferentes niveles, ¿no? Los 3 dominios, y incluyendo también pues a los virus, ¿no? Que no han sido como incluidos en ningún lado, ¿no? Entonces, en pues son temas bastante complejos, bastante pesados, que pues pueden ser
desahogados con una actividad entregable que solamente trate acerca de la unidad 2. Y la unidad 3 con su propia actividad entregable y con su examen que va a incluir la unidad 2 y la unidad 3, ¿sí? Que son temas muy afines, ¿no? No son tan disparejos. Y lo mismo pasa aquí en la unidad 4 y la unidad 5, que en su conjunto estaremos hablando del examen número 3 y de la actividad entregable número 5 y número 4. Entonces tendrán una actividad entregable por cada uno de las unidades, en este caso son 5, y tendremos 3 exámenes en 2 unidades, incluyendo las 5 unidades, ¿no? Aquí están las prácticas de laboratorio y esto pues lo vamos a ver más a detalle en el tiempo de laboratorio, pero tanto la evaluación en teoría y práctica, ¿no? La teoría va a constar del 70% de la calificación, o sea, ustedes tienen que obtener el 70%, un 10 pues en la teoría, y en la práctica ustedes deben de obtener el 30%, ¿no? Y la práctica pues es con la entrega de sus reportes, pero la evaluación en teoría estamos dando aquí el desglose de cada uno de los rubros, asistencia a la clase, el 5%, tareas y trabajos, lecturas, ensayos, todo lo que vamos a hacer, ¿no? Respecto a los trabajos que se dejen, a las lecturas, los ensayos, por unidad o por evaluación, va a valer el 15%, ¿no? O sea, todo lo que se deje de lecturas o actividades, etcétera, en la unidad 1 va a corresponder al 15% del valor de la evaluación correspondiente al primer parcial. Y tenemos entonces la actividad entregable con un 30% de su calificación y el examen con un 50% de su calificación, ¿no? Y es importante que atiendan a esta nota donde dice que la evaluación va a ser particionada en 3 parciales. El parcial 1, ya se los desglosé ahí en el temario, cómo va la unidad 1, la unidad 1 que va a incluir al parcial 1. Las unidades 2 y 3 van a incluir al parcial 2 y las unidades 4 y 5 al parcial 3, ¿no? Al fin, los 3 parciales, al final de estos 3 parciales, cada parcial va a tener estos rubros de evaluación, ¿sí? Cada parcial, su asistencia, 5%. Sus tareas, trabajos, lecturas, ensayos, todo lo que se deje, 15%. ¿Las entregaron todos? Tienen 15%, ¿no? Actividad entregable, bueno, ahí va a depender de la calificación, ¿no? Entonces, de la calificación que tengan, pueden obtener, si tuvieron una excelente actividad entregable, entonces pueden tener los 30 puntos. Si el trabajo no amerita los 30, pues entonces va a ir desglosándose bajo una rúbrica de evaluación, ¿no? Sobre todo cuando son problemas a resolver. Si se dejan 10 problemas, si obtuvieron los 10, entonces estamos hablando de que obtienen el 30%, y así se va ponderando respecto al 30%, que es como el tope, ¿no?, de la evaluación. Y entonces ustedes deben de tener un promedio superior, igual o superior a 8.5, o sumando en los 3 parciales 25 puntos, ¿no? Esto es para teoría. Entonces, ustedes podrán exentar el examen final. Si ustedes en los 3 parciales no tienen una sumatoria de 25 puntos o no tienen el 8.5, entonces harán un examen final, el cual pues será promediado con los 3 parciales, ¿no? Y ese será su calificación final. Aquellos alumnos o quienes obtengan 8.5 en adelante, pues prescindirán de este examen final, ¿no? Esto es para teoría. Entonces, una vez que obtengan la calificación de teoría, una vez obtenida la calificación de teoría, se va a ponderar con el 70% de la calificación, ¿no?, de lo que es el valor de teoría.
lo que es el valor de teoría. Este 70 pues se va a sumar al 30% del laboratorio, ¿no? Entonces, el examen final es en base a lo que estamos hablando o viendo de la parte de la teoría, ¿no? Entonces, ambas calificaciones deben ser aprobatorias para que se puedan sumar. Y al final ustedes tienen el 70% de teoría más el 30% de las prácticas. Esa será su calificación que se va a reportar en el sistema. Y para la evaluación de la práctica, pues será con la entrega de sus reportes, que ahí viene la descripción de cómo deben de entregar sus reportes en teoría, ¿no? Aquí en esta parte. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Aquí donde dice Lab Genética, Manual de Genética, portada de inscripción, aquí viene cómo tienen que entregar sus reportes. Esto va a variar. Si realmente podemos regresar a las prácticas en el laboratorio, pues los reportes serán en equipo, no en equipos muy grandes, máximo 3. Y en caso de que no, los reportes serán individuales. Pero eso ya lo vamos, son cosas que se van viendo sobre la marcha, nada más para que lo tengan ustedes ahí bastante claro. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿Seguros? Sí. Bueno, entonces ahora tienen la palabra ustedes para si hay algunas dudas al respecto, pues no se queden con ellas. ¿Aquí hay alguien que es jefe de grupo? ¿Otros son de...? ¿No? ¿Están dispersos también? ¿No son del mismo salón? Bueno, nunca me toca un jefe de grupo. No hay nadie. Entonces, bueno, no sé si tengan algún comentario. No los alcanzo a ver todos. Me voy familiarizando con sus nombres poco a poco, ¿no? Entre más participen, pues más los voy a ubicar. ¿Todo bien por ahora o...? Bueno, una pregunta rápida. Sí. Los exámenes van a contener problemas y también teoría, ¿verdad? Los exámenes que yo realizo, bueno, les voy a dar una descripción más o menos de cómo son. En realidad tú vas a aplicar debes de saber la teoría para poder resolver los problemas. Prácticamente son problemas donde los exámenes que yo les hago tienen que entender el problema. Si no entienden el problema, no van a poder resolver el examen, ¿no? Y para entender el problema necesitan entender la teoría. Un error que no deben cometer es aprender los problemas, resolver los problemas de manera mecánica o como si fuera una receta de cocina, ¿no? Eso no les va a funcionar en este curso porque a la hora del examen, pues no les va a funcionar el aprenderlo como una receta. Prácticamente tienen que... ¿Por qué les digo? Porque vamos a ver diferentes tipos de herencia, ¿no? Por ejemplo, el albinismo está dado por un carácter monogenético en humanos, ¿no? Y una pareja albina, una pareja heterocigota para albinismo, se casaron y uno de ellos era tipo sanguíneo A y el otro era tipo sanguíneo O. Entonces, evalúe la progenie, las características fenotípicas y genotípicas del cruce, ¿no? Entonces, primero estamos hablando de dos tipos de herencia. Uno de una herencia monogenética y la otra de una herencia de alelismo múltiple. Entonces, la forma de resolver los dos problemas, las dos cuestiones o abordarlas no es igual. O sea, hay que entender de qué me está diciendo el problema, de qué tipo de herencia me está hablando o qué cuestiones me está diciendo, ¿no? Entonces, eso no solo en herencia mendeliana, también en molecular, en genética molecular, pues también es importante que lo puedan entender el problema.
En ocasiones, no sé qué se me ocurra para el examen, no son los mismos, pero puedo poner teoría como tal, algunas cuestiones, por ejemplo, llena este crucigrama, ¿no? Con los diferentes, encuentra los diferentes, una sopa de letras y ya. O cuestión de teoría. Y también mezclado con problemas. O pueden ser puros problemas que involucren teoría. Eso va a depender prácticamente de cada examen, ¿no? Hay como un patrón. El patrón es que, pues, sí tienes que manejar o tienen que manejar las bases teóricas para desarrollar las bases prácticas, ¿no? Eso sí es claro. No sé si hay alguna otra duda. Ok, gracias, profe. No, ¿de qué? Referente al programa o referente a las conexiones o referente a lo que a ustedes les inquiete. Al laboratorio. Bueno, sí, yo. Las prácticas de laboratorio que serían como en casa son como, bueno, dijo que nos iba a dar una clase, ¿no? De cómo iba a ser la dinámica de las... Sí, en caso de que no podamos regresar al laboratorio, yo les daré una cruza de unas mutantes, unas mosquitas mutantes, los cuales ustedes se llevarán a su casa. Y es muy fácil tenerlas en casa. Durante la pandemia pudimos desarrollar algunas cuestiones, pues, hogareñas, ¿no? Tanto para hacer nuestras cruzas y en lugar de venir al laboratorio a preparar harina de maíz con levadura para tener las mosquitas y agar, pues simplemente hacemos medios caseros, ¿no? Y una de las frutas que más les gusta a estas mosquitas, pues es el plátano y también les gusta mucho el vinagre. Entonces, una mezcla de vinagre con levadura y con plátano te da un medio que tú puedes obtener en casa en estos frascos, que son frascos Gerber, que los pueden conseguir de manera muy fácil y con sus respectivos tapones, ¿no? O sea, es muy fácil manejarlo en casa. Yo les daría las cruzas y ustedes solamente harían los conteos, ¿no? Pero eso en su tiempo se los voy a explicar. En caso de que podamos venir al laboratorio, pues todo el proceso lo vamos a venir a hacer al laboratorio y ustedes igual se llevarían sus cruzas, ¿no? En lo particular, pues sí me gustaría que fuera en el laboratorio, porque en el laboratorio pues ustedes hacen sus cruzas, ¿no? Entonces, pues siempre andar metiendo en este frasco hembras y machos, pues siempre es complicado. Habrá quien nada más meta puras hembras o meta puros machos. Entonces es como parte de la dinámica de la práctica, donde pues te lleva pues a ver ese tipo de cosas, ¿no? De cómo desde la base del planteamiento del experimento, si no estamos haciendo las cosas correctamente, nos vamos a desviar. Y un poco porque con los estereoscopios nos ayuda a identificar bastante bien las hembras y los machos, que en casa pues sí es muy difícil, sobre todo si no tienen ustedes un acercamiento con estos insectos, ¿no? La práctica 1, en esta práctica ustedes tienen que recolectar mosquitas del medio silvestre para que empiecen a verlas, ¿no? O sea, simplemente es poner piloncillo en una botella y dejarla por ahí cerca de un lugar donde haya fruta. Y pues ahorita es una temporada alta donde pueden capturar bastantes de ellas, ¿no? Antes aquí a los alrededores, en los mismos, en la misma facultad, pues ahí se podían poner las trampitas para capturar las moscas, ¿no? Entonces todo va a depender de cómo nos pinte el panorama. Pero en lo particular, pues sí me gustaría que pudieran, sobre todo, pues se enseñan a preparar el medio de cultivo, se enseñan a sexar y hacer las mismas cruzas, ¿no? Entonces siempre está ahí la incógnita, ¿no? Si se me contaminó el medio, si no, si esto, o si le puse puras hembras, o les puse puros machos, o qué pasó, ¿no? Y bueno, pues, a mí me alivianan en la chamba, ¿no? Porque ahora tendría que hacer 26 cruzas. Imagínense poner 26 cruzas en cada uno de los frascos, pues sí está
está algo pesado, ¿no? Para esto, durante el trabajo de laboratorio que de sus compañeros anteriores, pues se logró generar una mosca mutante, doble mutante, que en esa mosca, con esa cruza, vamos a poder obtener la práctica 2 y la práctica 3. Entonces, no hay mucho. Si venimos al laboratorio, podremos hacer la práctica de epístasis, si no, no la podríamos hacer, porque la mutante que está implicada en esa práctica no logró sobrevivir a la pandemia, ¿no? Sobre todo porque es una mosca que tiene alas vestigiales, prácticamente no tiene alas más bien, y entonces pues ese medio de cultivo pues es un poco más líquido y al no poder volar, no poder andar en la parte fuera del medio, era muy fácil que se hundiera, ¿no? Que quedara ahí, como no había agar, entonces no había un medio sólido, perdimos la mutante vestigial y además era una mutante bastante eficiente para la otra práctica, ¿no? No es lo mismo una ala dumpy, que ustedes pues cuando vean una ala dumpy van a decir pues cuál es la diferencia con una silvestre, ¿no? A ver una mosca que no tiene alas, pues fácilmente la podían contar a la hora de hacer sus conteos de las cruzas. Entonces, si regresamos a la manera virtual, a la manera presencial, en laboratorio, pues podríamos conseguir esta mutante y podríamos hacer esa práctica, ¿no? Entonces, hay algunas plataformas también donde ustedes pueden hacer cruces o simulación de cruces de prácticas, pero a mí la verdad pues es muy didáctico, es muy bonito ver ahí, pero no es lo mismo porque te va a dar las proporciones, ¿no? A que si ustedes aquí ponen las moscas y bueno, dicen, no, pues ya me enfadé de contar y no las acabé de contar, o no conté bien las hembras o los machos, o sea, ya le pone algo más importante ahí el estar jugando con los datos, ¿no? Y con los resultados, que seguramente van a ser muy diferentes o van a tener resultados muy dispersos, ¿no? Sobre todo hay una de las cruzas que no se ajusta a los resultados esperados, pero eso no tiene que ver con cuestión de las moscas, ¿no? Sino tiene que ver con alguna importancia o cuestión biológica del grupo, y eso entonces los lleva a investigar el por qué están ustedes viendo esos datos, ¿no? Y los va a llevar a una discusión donde pueden comparar con resultados de otros trabajos y ver, bueno, a mí por qué no me están saliendo estos resultados, o si me están saliendo o no se ajustan. Y entonces yo puedo ver en retroceso a todo lo que hice y dije, bueno, pude rectificar donde estuvo algún error que yo pudiera haber cometido durante la cuestión de la práctica, ¿no? Por ejemplo, había un chico que en una ocasión normalmente en los semestres 1, perdón, en el 1, que es de enero a junio, hay que, cuando es presencial, pues se trata de hacer una práctica antes de vacaciones, ¿no? De abril, de Semana Santa, para que normalmente cuando estamos de manera presencial, ustedes no se llevan los frascos, ¿no? Aquí se quedan en el laboratorio y ustedes vienen a revisarlos prácticamente. Después, en abril, hay una práctica que se la llevan a casa porque tienen que liberar los progenitores, y un chico liberó toda la progenie, ¿no? O sea, se le fueron, pues. No sé, se le destapó el de este. Y después fue y colectó más moscas y las metió ahí. El asunto es de que a la hora de los resultados, pues ya no le daban las proporciones que estaban esperando, ¿no? Pero fue porque, pues prácticamente metió moscas silvestres al medio donde ya se le habían escapado. Entonces, son cosas que nos van a ayudar a poder divertirnos y entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y sobre todo en investigación, que eso es la prueba, ¿no? Y probar hipótesis, reajustar hipótesis, desarrollar metodologías para probar hipótesis, ¿no? Entonces, es parte del aprendizaje, no solamente, pues ustedes se están formando como biólogos, entonces tienen que tener un pensamiento bastante crítico, ¿no? Y poder entonces empezar a desarrollar trabajos para responder hipótesis. Tal vez ustedes la vean como una práctica de laboratorio, pero pues es una práctica donde ustedes tienen que generar y probar sus hipótesis, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo, ¿no? De la parte del laboratorio. Entonces sí se requiere bastante compromiso de ustedes,
para que puedan trabajar con él. No les vamos a dar a cuidar un huevo, ¿no? Como lo hagan en la primaria, sino simplemente es que tengan que cuidar mosquitas durante todo un semestre. Y bueno, al final ustedes tienen que entregar una cepa de cada una de las mutantes, una línea pura, ¿no? De cada una de las mutantes. Es otro ejercicio que virtualmente pues no se compromete a hacerse, ¿no? No se compromete porque pues es muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Lo hemos intentado, pero no hemos tenido buenos resultados por la cuestión de la virtualidad, ¿no? De que no hay como esa directriz. Pero en caso que podamos regresar al laboratorio, pues ustedes van a tener una cruza y después tienen que recuperar cepas puras, que esa es una estrategia para que ustedes puedan manejar líneas puras, sobre todo, pues si algún día se quieren dedicar a hacer cuestiones de genética, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe. ¿Todos tienen clases endosadas o todos nada más tienen genética a esta hora? Solo esta. Solo está. Bueno, porque me ha tocado alumnos que luego meten materias a la misma hora y con genética pues prácticamente no es como muy recomendable, ¿no? Entonces, lo bueno, tienen la dedicación para estas horas. Cuando dejemos algunos trabajos, algunas cosas que se tengan que resolver, pues tenemos que sacrificar algunas de nuestras horas, ¿no? Es cuando no estaremos de manera sincrónica. Entonces, para que ustedes también, pues no se vean comprometidos con otros horarios, ¿no? Respetando el horario de cada una de las clases. No sé si hay alguna otra duda. No, profe. ¿Todo bien? Por acá, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, Bueno, profe, yo sí tengo una que se me cruza los miércoles ¿con con cuál? sistemática, pero es una, o sea, es sistemática ya a la última hora y pues lo que me habían comentado mis compañeros era que sistemática no terminaba así ya a las 3 horas, entonces se supone que empezaría, bueno, genética empieza de 10, genética, sistemática de 10 a 1 y pues genética es de 12 a A dos. 2 los miércoles. Bueno, sí, bueno, ahí prácticamente requieres un compromiso, ¿no? En la cuestión de que hay que revisar. Cada quien pues debe conocerse, a cada quien, cada uno. Y si tú puedes pues trabajar con esto, ¿no? Muchas veces la primera hora aquí pues es como la más fundamental en genética, donde se da toda la explicación, después se hace la parte práctica, ¿no? Pero bueno, ahí ya es cuestión tuya, ¿no? De tu decisión. Y sí es complejo. Me han comentado, ¿no? Se han tenido estos alumnos que no se conectaban y tuvieron que abandonar el curso, ¿no? Porque vieron que no iban a poder salir con buenas notas. Entonces, pues es algo nada más una recomendación por ahí que pues solo te pongas al corriente con los trabajos, ¿no? Si ustedes requieren alguna explicación, yo estoy en toda la disposición, ¿no? de poderles dar continuidad. Sabemos que a lo mejor algunos entenderán más rápido, algunos se les complicará más entender algunas cosas. Entonces puede haber fluctuaciones en la hora de poder asimilar los conceptos y los problemas, ¿no? Entonces, pues hay que tratar ustedes siéntanse con la confianza de decir, bueno, pues yo no le estoy entendiendo aquí, ¿no? Y podemos dedicar tiempos para poder explicar un poco más al respecto de aquellos alumnos que puedan ir estando
un poco rezagados, ¿no? Los que no tengan problemas, pues adelante y podemos conectarnos. Eso no hay ningún problema, estamos para eso. Lo que sí, pues me gustaría es que pudieran entender, ¿no? Lo que es el curso y ustedes pues supieran, o sea, al terminar el curso pues tuvieran los elementos acerca de poder distinguir los diferentes tipos de herencia y el flujo de la información genética y cómo se aplica esta información a los niveles de organísmicos, ¿no? Eso prácticamente es la idea del curso, ¿no? Entonces, pues que se cumpla este objetivo con cada uno de ustedes, pues es el propósito, ¿no? Entonces, si hay gente hay algunos de ustedes que se pueden estar retrasando, podemos trabajar esta clase, ¿no? Al respecto. Sobre todo en cuestiones de problemas, ¿no? La teoría, pues, esa ustedes la pueden adquirir, fortalecer en los libros. Hay páginas de educación muy buenas donde les pueden dar las bases, ¿no? Las bases para entender, o de una manera muy simplificada, el propósito de los temas que estaremos viendo. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Esta hora que nos queda la vamos a aprovechar en una actividad y ustedes pueden leer. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Aquí hay una lectura, que es la lectura 1. Entonces, me gustaría que ustedes pudieran leer esta lectura. Vamos a generar una actividad al respecto. Se llama Conceptos Básicos en Biología Molecular relacionados con la genética. Y bueno, también la parte epigenética. También estaremos viendo algunos de estos. Lo que van a hacer es leer este artículo, está en español, sobre todo para homogeneizarnos en los términos genéticos. Por ejemplo, cuando yo les hable de alelos, ustedes sepan qué es un alelo. O cuando hable de un locus, qué es un loco, o locus. Cuando hable de un loci, qué es un loci. ¿A qué me estoy refiriendo, no? O sea, para llevar un lenguaje genético en ese sentido, ¿no? Es como en sistemática, nos enseñan a cómo debe ser la forma de anotar por ejemplo, las especies, ¿no? El nombre genérico, el nombre específico deben ir en cursivas. También aquí el nombre de los genes debe ir en cursiva, o sea, todo eso para que ustedes cuiden a la hora de redactar sus informes o a la hora de redactar sus trabajos, puedan tener un lenguaje claro de qué es la genética, ¿no? O sea, por ejemplo, puede decir alguien, no, es que hay un cruce de 3 locus, entonces no es 3 locus, ¿no? Es 3 loci. Aunque locus y loci es exactamente lo mismo, nada más que uno es, o sea, el término hace referencia a lo mismo, solo que uno se aplica al singular y otro se aplica al plural. Cuando hablamos de un carácter, estamos hablando de un locus, y cuando hablamos de 3 caracteres, hablamos de 3 loci. Entonces, el locus, su definición, la posición que ocupa un gen, ¿no? O sea, el carácter, y ese es el desarrollo, ¿no? ¿Cómo vamos a ir? ¿A qué se refiere cuando yo hablo de genotipo? ¿A qué se refiere cuando yo hablo de fenotipo? ¿Qué entienden por híbrido? Por ejemplo, esta pregunta ha funcionado bien. ¿Quién quiere contestar? Pues puede ser un individuo que es producto de la cruza de 2 especies diferentes y el cual no es fértil, o bueno, no puede tener descendencia. Y ese es el concepto que prácticamente se tiene, ¿no? De un híbrido. Entonces, cuando llegamos a ver cruce de híbrido, entonces siempre viene a nuestra memoria, ¿no? La mula o el burro y la yegua. Y sale una mula. Entonces, digo, este es un híbrido.
¿no? Pero, por ejemplo, si yo cruzo un chícharo que tiene las flores blancas, estamos hablando de Piscium sativum, una especie, y lo cruzo con otra planta, con otro Piscium sativum, pero en vez de que tenga las flores blancas, las tiene violetas. Y el resultado de esta cruza es un híbrido. Porque estamos hablando de híbrido a nivel genético, que es un organismo que tiene un pool genético diferente, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, si mamá tiene los ojos azules y papá tiene los ojos oscuros y el hijo tiene los ojos oscuros, es un híbrido, ¿no? Porque tiene tanto el alelo que codifica para el color de ojos oscuros como el alelo que codifica para el color de ojos claros. Simplemente el claro no se está expresando, pero ahí está, ¿no? No han visto que los papás, ninguno tiene el ojo azul y le sale un chiquillo, un chamaco con ojos azules o verdes, ¿no? Entonces lo dicen, bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, ese es un híbrido. Estamos hablando que tiene un pool genético diferente, ¿no? Entonces, a nivel de híbrido, pues ya, entonces ya aterrice que es un híbrido. Entonces, cuando yo voy a hacer cruzas, ya no me imagino a las especies diferentes, ¿no? Y a veces batallamos con ese tipo de conceptos y me gustaría que ustedes pudieran participar entendiendo, prácticamente leyendo una y otra vez este artículo para que puedan entender de qué términos estamos hablando. Y cuando yo les diga un cruce híbrido, un cruce trihíbrido, yo estoy hablando de características o heterocigotos que tienen caracteres diferentes para un mismo gen, ¿no? Para un mismo locus. Entonces, eso es el que ustedes, el entender los conceptos, es un avance muy grande, ¿no? En el que puedan saber qué es un locus, qué es un híbrido, qué es un dihíbrido, qué es un trihíbrido, qué es una línea pura, una fenocopia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la importancia. Se los digo porque me tocó, este es el pensamiento general. En genética, un híbrido es organismos que tienen diferentes constituciones genéticas, ¿no? Ese es un híbrido. O sea, si podríamos decir, ¿no? Si cruzamos o se casa un mexicano con un hindú, entonces la progenie es híbrida, ¿no? Porque tiene pools genéticos diferentes. Estamos hablando de híbridos, y no estamos hablando de especies diferentes, ¿no? Entonces, eso es, hay que aterrizar ese conocimiento, ese concepto, lo estamos viendo a nivel genético, ¿no? Que sí, no es un híbrido, también puede ser aplicado a esto que nos decía Fernanda, ¿no? Bueno, entonces ahí está un ejemplo, y voy a volver a compartir la pantalla. Aquí está. Entonces, este es un trabajo que está dedicado a las ciencias biomédicas. En realidad, en genética para cuestiones biológicas que no tengan nada que ver con la medicina, si de por sí la parte de genética es muy poca explorada, todo está siempre cargado, ¿no? Hacia ingeniería genética, otros conceptos o aplicaciones de la genética, ¿no? Entonces, en ciencias biológicas, pues, hay bastantes cosas interesantes por poder hacer con las cuestiones de genética. Por eso, si ven, estamos hablando de una revista médica, ¿no? Biomédica. Entonces, pero pues lo que nos interesa de esta revista es el que ustedes puedan entender los conceptos o la terminología que vamos a utilizar durante el curso. Entonces, aquí viene ya bastante bien. Miren, aquí está el ADN, el ARN, que es un alelo, que es un autosoma. Por ejemplo, aunque viene muy, muy abreviado, que es un autosoma, uno de los cromosomas no sexuales, ¿no? Entonces, estamos hablando, ¿cuáles son los cromosomas sexuales? XY. Entonces, todo lo que no es XY es un autosoma. Entonces, cuando yo les diga, este carácter está codificado en un autosoma, ustedes ya saben,
un autosoma. Es un gen, o un cromosoma, perdón, que no es sexual. O sea, que no es X ni es Y para mamíferos, ¿no? O XO para insectos, o ZW para aves. Entonces, no es ese. Entonces ustedes ya cuando saben que es un autosoma, que es todo lo que les va a decir el problema, ya saben cuál es la herencia que rige al autosoma, ¿no? O por ejemplo, si yo les digo en un problema, no, esta característica se hereda, está determinada en un autosoma, pero tiene una herencia ligada al cromosoma X. Entonces, está medio confuso eso, ¿no? Pero cuando ustedes entienden la terminología y el modo herencia, entonces ya ustedes dicen, voy a resolver mi problema. Es un autosoma, entonces que tiene una herencia ligada al X, aunque propiamente no es un gen que está en un cromosoma sexual, pero sí va a presentar un patrón de herencia similar al que presenta un cromosoma sexual. Con eso tienen para poder resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? No se vayan solo a este glosario o a esta parte, sino pues prácticamente vean todo lo demás, ¿no? Porque hay estos conceptos se acentúan más, tienen una mayor intensidad en la descripción propia del concepto en el artículo, ¿no? Entonces, esta es la idea. La idea ahorita es buscar conceptos, ¿no? No busquen metodologías, no nos interesa ahorita qué metodologías hay ahí, si son cardiovasculares o son, no, lo que nos interesa son los conceptos que vamos a utilizar a lo largo del curso. ¿Qué es un genoma? ¿Qué es un genotipo? Un genotipo dice la suma de alelos. Bueno, entonces, ¿qué es un alelo? Cada una de las versiones es un polimorfismo de un gen, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es un locus? Lugar del gen en el genoma, en el cromosoma. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Y algunas cosas, sobre todo epigenéticas, nos van a servir más adelante, ¿no? En el curso, cuando hagamos la regulación genética. Porque dentro de los mecanismos de regulación genética, pues la epigenética es una de las formas más novedosas de regulación, ¿no? Los diferentes procesos de regulación. Y por ejemplo, aquí tenemos dominante, recesivo, y vean, aquí le pone ya letras, que es del abecedario genético, porque en herencia mendeliana nosotros vamos a ver todo lo macro, ¿no? Vamos a ver la hoja, la flor blanca, la flor morada, la vaina inflada o corrugada, los chícharos, los vamos a ver que pueden ser amarillos o pueden ser verdes, o sea, ciertas características. Pero cuando veamos genética molecular, nosotros esos caracteres los vamos a ver en el abecedario genético, que son los peldaños de las letras del abecedario genético, que son las 4 letras del ácido desoxirribonucleico, ¿no? La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Entonces yo les puedo poner un alelo con puras letras. Y entonces ustedes ya van a entender a qué se refiere. Ese alelo puede cambiar en una sola variante, ¿no? En una sola letrita. Por ejemplo, ¿han oído hablar de la anemia falciforme? Es muy común en África, ¿no? Y tiene cierta ventaja sobre el plasmodio, ¿no? Que es un parásito bastante fuerte por allá que causa pues enfermedades bastante interesantes. Entonces es el cambio de una sola base lo que me da 2 variantes. Y eso es lo que vamos a ver cuando ustedes hablan de variantes, por ejemplo, de las variantes del coronavirus, estamos hablando de cambios en los alelos, ¿no? Que si nosotros lo vemos de manera macro, pues lo vamos a ver en el eritrocito, que tiene la forma cóncava, la forma normal, que transporta bastante bien el oxígeno. La hemoglobina es afín al oxígeno, pero si hay un cambio de una guanina por una citosina en una posición tal, el eritrocito se deforma y entonces me genera otro alelo. Y todo esto lo vamos a ir aterrizando de manera macro, o sea, de manera de cuando vemos la forma que podemos observar con nuestros ojos, a la manera
micro, que esto pues lo podemos observar con las secuencias de los genes o de los alelos propios, y lo podemos observar o aplicar a los organismos, ¿no? Que pues es la intención de que podamos ver la genética a poblaciones, ¿no? O sea, cómo están afectando a nivel organísmico esos cambios o esas mutaciones, ¿no? Entonces, es todo lo que vamos a ir, el curso debe de tener esta comunicación entre las diferentes unidades para que ustedes le vayan dando una continuidad a cada una de las unidades, ¿no? No son unidades independientes, sino son unidades que nos van a ayudar a generarnos un panorama bastante completo de lo que es la genética, ¿no? Por ejemplo, aquí dice frecuencias genotípicas, ¿no? Esto lo vamos a ver hasta genética poblaciones. Entonces, estamos hablando de que a lo mejor, bueno, ¿y cómo se lee eso, no? Eso es lo que van ustedes a aprender a leer. Pero para eso, pues yo ya tengo que conocer todo lo anterior, ¿no? No podemos llegar aquí sin conocer lo que está acá. Y bueno, hay algunas cosas que ustedes no van a entender y no es necesario que las entiendan ahorita. Por ejemplo, estas gráficas, ¿no? No les tomen tanta apreciación. Ahorita les digo solamente a la parte conceptual. Entonces, este tipo de cosas de sumatorias, no lo tomen en cuenta. Solamente entiendan qué es cada uno de los términos que aquí se maneja, que es un SNP, que es un polimorfismo. Un SNP y un polimorfismo es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una variante. Entonces, es varias formas de decir exactamente lo mismo. Que es una proteína. Entonces, todo esto tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces, está bastante complejo, bastante bueno el artículo. Ustedes lo pueden digerir bastante bien, enfocándose a los temas. No sé si tengan alguna duda en cuestión. ¿No? No, todo muy bien. Entonces, pueden trabajar en él. Va a haber un trabajo derivado de este. Ustedes tienen que generar un video explicando los términos, ¿no? Ustedes eligen ahí los términos que quieran explicar, un video corto, de 3 minutos, ¿no? El video lo pueden hacer como ustedes quieran hacerlo, solamente que me expliquen cada una de las terminologías que ustedes ahí están manejando, ¿no? Por ejemplo, pueden empezar, un alelo es una representación y pueden dar ejemplos, ¿no? Un gen es esto. Entonces, tómense unos 3 minutos, un video corto de 3 minutos, 3 a 5 minutos, y y lo pueden poner ahí, ¿no? A lo mejor no, en esos 3 minutos no van a alcanzar a escribir todo, ¿no? Pero describan algo, una parte. No, es que a mí me interesó entender esto y esto, lo que se les ha hecho interesante del artículo, ¿no? Describir conceptos, ¿ok? Y dar ejemplos de él. Ese video lo van a subir al Facebook para ahí verlo todos, ¿no? Al grupo, ahí a la página, al grupo de Facebook de genética. Y bueno, ahí lo van a ver hasta sus compañeros que ya cursaron la carrera, ¿no? No sé si tengan alguna duda. ¿Para cuándo sería? El miércoles le ponemos fecha, ¿va? ¿Les parece? Ok. Pero ya es para la siguiente semana, pero ya le ponemos la fecha. O sea, sí tiene que ser para la siguiente semana, pero ya el miércoles platicamos. Pueden irlo leyendo para que ustedes ya sepan de qué estamos hablando en la próxima presentación, que sería la historia de la genética. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, José. En la explicación del video, ¿tenemos que salir precisamente nosotros o podemos utilizar otros medios multimedia para explicarlo? Como ustedes tienen libertad de edición, solamente que se entienda los conceptos que quieren transmitir, ¿no? De acuerdo, gracias. Esto se los dejo a su criterio. Pueden usar lo que ustedes quieran y lo que se les facilite más, ¿no? No vamos a ponerlos a hacer cosas que prácticamente les cuesten a cosas o plataformas que ustedes a lo mejor no han usado, ¿no? Y pueden usar otras que pues ustedes están más familiarizados con ellas, ¿no? El video es libre, solamente que cumpla
Los requisitos no si se tienen que presentar, quién lo está elaborando. Y en ese video aprovechar para que me den una descripción de lo que les gusta de la biología, ¿no? O sea, primero hablen, den una introducción donde pongan su nombre, digan su nombre, mi nombre es, y qué les gusta de las ciencias biológicas. Para también yo darme cuenta, aprovechar en ese video, pues, por ejemplo, si alguien, a mí me gustan las plantas, a mí me gustan los animales, ¿y qué cosas de los animales, ¿no? La bioquímica, la fisiología, los parásitos, no sé, muchas cosas en la biología. Entonces, den una descripción de ustedes, en qué semestre están, como una presentación propia de ustedes y algo que les gusta o por lo que ahora se encaminan, ¿no? En la biología. Yo sé que este tipo de cosas cambian, ¿no? O sea, uno en la biología se enamora y se desenamora rápidamente conforme van pasando los años. A veces empezamos que nos gustan ciertas cosas y terminamos haciendo otras cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mundo muy diverso y hay bastantes temas que al final, pero en este momento, ¿qué es lo que les gusta a ustedes de la biología? O sea, si en este momento dijeran, yo me tengo que dedicar a hacer, por ejemplo, biología marina, ¿no? Y en la biología marina, ¿qué te gusta, no? Me gustan las anémonas, o me gustan las algas, o me gustan las medusas, o los peces, no sé yo, ¿no? Entonces, una descripción propia de ustedes y de lo que les gusta en la biología. Nada más no vayan a decir todo, ¿eh? Digan lo que más les gusta. O sea, a mí la biología me gusta todo. No, sean algo específico, ¿no? De eso todo tienen que elegir algo. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Sí. Bueno. Entonces, si no hay más, yo creo que por ahí le dejamos. Nos vemos el miércoles para iniciar. Parece que ahí viene Ustedes pueden, con esto que lean los términos, pues ya podemos iniciar el curso, ¿no? Para avanzar al siguiente tema, que son la parte histórica. Es como un resumen de todo el curso en la siguiente clase. Bueno, pues si no hay más dudas, pues ahí les dejo todavía algunos minutos para que puedan aprovecharlos en leer este artículo, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. Profe, una última pregunta. Sí, De la definición y de las palabras, ¿hay un mínimo que debemos de cumplir? el artículo lo tienen que leer todo, ¿no? Y entenderlos en En el video, más bien. el video, no todos, o sea, prácticamente ahí tienen ustedes que valorar, hay como grupos de conceptos, ¿no? Entonces ustedes pueden empezar, ¿qué es un gen, por ejemplo? Y a lo mejor ya no les dé para meterse a cuestiones epigenéticas. Vayan de lo fundamental a lo complejo. El asunto es de que somos bastantes aquí, entonces seguramente tú vas a decir algunos conceptos y otra compañera va a decir otros conceptos. El asunto es de que no vamos a decir todo lo mismo, ¿no? Entonces, por eso les digo 2, 3 minutos y puedan ustedes, los que les gusten o los que puedan investigar. Tú puedes decir, yo voy a agarrar estos 5, ¿no? O sea, no hay como un mínimo, un máximo. Entonces yo voy a explicar este concepto, en qué consiste y voy a dar ejemplos. Y a lo mejor en esos 5 conceptos, pues te van los 3 minutos, ¿no? Ok. Pues, los que les parezcan interesantes, pero sí lo que me gustaría, pues que leyeran todos, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Sí, ustedes los eligen para que no sea homogéneo, sino que lo que no dijo uno pueda retroalimentar nosotros, o a lo mejor otra persona de otro ejemplo, ¿no? Eso es lo interesante. ¿Sí o no? ¿Todo Sí. bien? Ok. Sí, gracias. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Cualquier cosa, pues ahí estamos. Cualquier duda, pregunta, ahí estamos por el WhatsApp, por el Facebook, por el correo, ¿no? No sé si... después voy a hacer un correo para que envíen todos sus trabajos. Ya les voy a ir comentando la dinámica de cómo van entregando los trabajos, ¿no? Y todo eso. Se va a comentar en su tiempo
y en su momento para que ustedes puedan ir trabajando en el curso. Y del libro que vamos a leer de Richard Dawkins, platicamos el miércoles de cómo va a ser la dinámica de este libro. ¿Ok? Ok, profe. Ok, Bueno. profe, muchas gracias. No de que cualquier cosa ahí estamos. Nos vemos, cuídense. Sí, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Nos vemos el Hasta miércoles. luego.